sé que con eso me curaría. 7 de la noche con 6 minutos, 7 con 6, aquí estamos Mabel Huertas, Renato Cisneros y Hernán Vidaurre acompañándolos en conexión, Betty Elías y Carolina Ruiz en la producción, el gran Chiqui Porras en los controles. Chiqui, manifiéstate por favor, como si fueras un espíritu. Tan solo tú. Bueno, hoy en diversos medios argentinos, Mabel, el presidente, se han consignado declaraciones del presidente Alberto Fernández anunciando que ese país va a producir la vacuna de Oxford. No solamente Argentina, sino también México. Así es. Ambos se han unido a AstraZeneca y Oxford para producir cuanto antes la vacuna que pueda abastecer a toda Latinoamérica. Esa es una gran noticia. Dice a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, y lo que se garantiza también es una distribución equitativa. Esto a través de la Fundación Mexicana Slim. Vamos a ver cuáles son los detalles de esto que a todas luces parece ser una gran noticia, ¿no? Porque la principal preocupación de los países es, ok, una vez que ya esté lista la vacuna para el consumo humano, ¿cómo es que se va a distribuir? Y los esfuerzos, de hecho, están enfocados a eso. Vamos a hablar con Elisa Alanís Zurutuza, ella es periodista mexicana, escribe en diferentes medios, Razones y Pasiones en Milenio y conductora de noticiario en Milenio TV. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas noches. Buenas noches, Elisa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Saludos Nuevamente, a todo el ¿no? mundo allá en Perú. Nuevamente, qué gusto. Bueno, cuéntanos, Elisa, ¿cómo así México, que más bien parecía estar enfocado en otro tipo de preocupaciones, ¿no? Tratar de contener el virus en su propio territorio, de pronto se destapa con esta noticia que, como decía Mabel, es buenísima, ¿no? Y no sé si garantiza, pero por lo menos promete la llegada del virus, de la vacuna a esta parte del mundo. Sí, ayer justamente estábamos hablando y dando noticias de la vacuna en Rusia, ¿verdad? Que era uno de los temas que estaba muy a nivel internacional, y esta vacuna llamada Sputnik, pero la Organización Panamericana de la Salud decía, no, tienen que tomarlo con calma porque se deben de cumplir ciertas fases para que puedan ser aprobadas estas vacunas. Hoy se habla de un esfuerzo conjunto para América Latina en donde puede haber una vacuna o garantizadas, además, ciertas dosis importantes para la región. Yo creo que es una noticia muy alentadora porque, además, en este panorama, desde que inició la pandemia, ha sido una de las banderas del secretario de Relaciones Exteriores, del ministro de Relaciones Exteriores aquí en México, Marcelo Ebrard, quien también ha propuesto a través de su representación en la ONU que no se traduzca la desigualdad que se vive en el mundo en un tema tan delicado como es la salud planetaria en esta pandemia, con la vacuna, que puedan garantizarse en las regiones además menos desarrolladas o en todo el planeta de igual manera, y no únicamente en los países que tengan los recursos. Ahora, es importante mencionar que el desarrollo de esta vacuna que está realizando los laboratorios AstraZeneca con la Universidad de Oxford es una de las más avanzadas, ¿verdad? Así es, porque además tienen que cumplir, como les comentaba, con estas fases de aprobación que ha marcado la Organización Panamericana de la Salud. Y es lo que justamente decían, se ha escuchado de muchos intentos, de muchas pruebas, hay desarrollos en distintas regiones, pero pues también se deben de cumplir con este tipo de pruebas a nivel local y después en ciertas zonas mayores. Y por supuesto estar muy pendientes a que no existan reacciones secundarias. Y en ese sentido, esta es una de las vacunas más avanzadas, que promete más y que además para la región garantizaría que se pudieran comenzar a aplicar desde que se tenga ya lista la vacuna para el uso masivo. Eso te iba a preguntar, Elisa, los plazos, ¿no? Porque se menciona en distintos medios que se podría acceder a la vacuna entre 6 y 12 dentro de pocos meses,
y que la dosis costará entre $3 y $4. ¿Esto se ha corroborado? No, no está todavía corroborado y de hecho también hay un debate, por lo menos aquí en nuestro país, con quien llevó también a cabo toda la conducción en la pandemia que se vivió, en la epidemia que se vivió en México hace ya algunos años, en 2009. Con la influencia H1N1. El SARS que llevó todo este proceso, el encargado del gobierno, ahora también ha dicho que se tendría que acelerar el proceso y que tenemos que aprender de las tragedias que hemos vivido para flexibilizar también, no la seguridad, pero sí los trámites burocráticos. Entonces, el debate también está ahorita en ese terreno, qué tantas pruebas se tienen que realizar, cuánto tiempo va a tardar esto y, por supuesto, las autoridades de salud son las que tendrán que determinar los parámetros. Pero el propio médico que estuvo a cargo de la epidemia que vivimos hace algunos años en México, que es una voz también autorizada en nuestro país, aunque él no está a cargo ahora en el gobierno actual, pero también ha dicho hay que flexibilizar para agilizar estos procesos, porque también está perfecto que se realicen estas etapas, estas pruebas, que se aseguró, pero hay temas que ameritan mayor velocidad y a veces la burocracia misma de las propias instituciones están impidiendo que esto sea más rápido de lo que pudiera ser. Ahora, Elisa, esta también es una apuesta a todo o nada, ¿no? Porque finalmente no es que tengamos la certeza al 100% de que finalmente AstraZeneca y Oxford vayan a tener una vacuna efectiva. Así es, así es. Creo que todavía está la moneda en el aire para saber exactamente en qué momento se va a poder aplicar, si esto va a funcionar, aunque va avanzado. Hay que esperar todas las etapas y, por supuesto, también estar pendientes de las otras pruebas que se están haciendo de distintos laboratorios en distintos países, y creo que aquí hay que poner el dedo en el renglón sobre este tema del cual hablaba al inicio, que es independientemente de quién tenga la primera vacuna, qué nación o qué laboratorios o quiénes estén aportando, esto tiene que ser visto como un problema global, de solución también global. Y totalmente en de acuerdo. sentido, son los esfuerzos que se están canalizando para decir que exista igualdad en la distribución y que no vaya a haber preferencias que puedan condenar a ciertas regiones. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Elisa Lanis, periodista mexicana, contándonos de cómo se está viviendo en México esta noticia que sin duda nos interesa, por supuesto, a todos. Gracias, Elisa. Y vamos rápidamente, Mabel, a conversar con nuestro colega argentino Jorge Torres Marini para que nos cuente cómo se está viviendo esta misma información en la Argentina, y no solamente esta relativa a la producción de la vacuna, sino también a los numerosos casos de contagio y de muertes que se han registrado en Argentina en las últimas horas. Vamos a tener tiempo solamente de saludarlo ahora y conversar con él después de la pausa. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. Vamos a regresar con Jorge en unos instantes. Vamos a la pausa y ya conversamos en extenso con él. Volvemos. Entonces a ver cuál es el panorama en Argentina luego de esta noticia que ya habíamos compartido con ustedes. Tanto Argentina como México van a producir la vacuna de AstraZeneca y Oxford para toda América Latina, y para asegurarse que no solamente sea asequible, sino que su distribución sea equitativa cuando llegue el momento. Jorge Torres Marini es un periodista peruano en Argentina y nos cuenta en principio cómo es que se ha tomado esta noticia, pero también cuál es la situación dramática que se está viviendo en este momento. Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Efectivamente, se ha tomado como una noticia muy esperanzadora, ¿no? Obviamente ha salido el presidente Alberto Fernández
hará aproximadamente una hora a dar testimonio de esta noticia. Justo le estaba escuchando a la periodista de México y va a estar valiendo entre 3 a 4 dólares. Lo van a estar haciendo la Argentina con México. México se va a encargar acá se va a encargar de manufacturarlo y México se va a encargar de envasarlo. Y se va a estar distribuyendo para toda Latinoamérica. Eso es lo que ha manifestado el presidente Alberto Fernández, que tampoco ha negado si es que llega otra vacuna procedente de otro país. Cabe destacar también algo muy importante. Acá en la Argentina se está trabajando en la creación de una vacuna, o sea que por todos lados se está trabajando y eso es lo que ha manifestado el presidente, que también ha sido explícito en decir que van a ser entre 150 y 250 millones de dosis que van a ser distribuidos en toda la región, con excepción de Brasil, que será producida obviamente conjuntamente con México. Estas han sido las declaraciones y cabe destacar lo que recién preguntaban ustedes, va a valer entre 3 a 4 dólares, estará lista seguramente en el primer semestre del 2021. Eso te quería preguntar, Jorge, por los plazos. ¿Hay plazos tentativos? ¿Primer semestre implica pensar hacia el inicio del primer semestre o más bien hacia mediados del próximo año? No, yo creo que lo que ellos están pensando es en el inicio, ¿no? En el primer semestre. En el inicio, obviamente, es bien decía el presidente, en enero o tal vez sí, hasta a junio, ¿no? Yo pienso que esas son de acuerdo a lo que él ha manifestado, obviamente lo que se quiere es una noticia esperanzadora. Este trámite lo ha hecho el ministro de Salud, Ginés González García, y esperemos pues que esto se dé cuanto antes. Y ustedes han dado un dato muy importante, el hecho de cómo se ha acrecentado el tema de contagios en la República Argentina y las muertes. Se ha confirmado 209 muertes en 24 horas, o sea, de ayer a las 7 de la tarde o 7 de la noche, como le quieren llamar, a las 7 de hoy, 5 de la tarde, hora de Perú, en 209 muertes con 7.663 casos de contagiados en las últimas 24 horas. Y un dato no menor, esto es un dato realmente bravo, dramático, pero el dato no menor es que el 90% de los contagiados y los muertos pertenecen al AMBA. ¿Qué quiere decir el AMBA? A la capital federal y a la provincia de Buenos Aires, al área metropolitana de Buenos Aires, el 90%. Pero hoy el presidente Alberto Fernández manifestaba algo importante. En la provincia de Jujuy durante 3 meses no había presentado casos y de pronto ha habido una gran cantidad de casos y de fallecidos en la provincia de Jujuy. Eso es para que vean qué se atribuye, cómo está el panorama. ¿A qué se atribuye ese fenómeno, por lo menos lo de Jujuy? Porque uno puede entender que en la provincia de Buenos Aires no hay mucho más movimiento, menos distancia social. Lo de Jujuy, ¿cómo se está explicando? Bueno, se está explicando de que mucha gente ha viajado desde digamos, de grandes urbes hacia la provincia de Jujuy. En un momento la provincia de Catamarca y la provincia de Formosa, para que tengan ustedes una idea, no presentaba un solo caso de coronavirus. Un solo caso, y de pronto creo que fue una médica, algo así, que no sé si viajó de acá a la provincia de Formosa, infectó un montón de gente y ahí empezaron a haber una gran cantidad de casos. O sea, ha sido realmente terrible cómo ha sido exponencial los casos en las provincias de Buenos Aires, cuando la curva se mantenía de una manera, digamos, tranquila, ¿no? La Argentina se había tomado el aislamiento social, la primera etapa de la cuarentena fue muy rígida en la República Argentina, no con toque de queda como hay en nuestro país, en el Perú, pero acá ha sido rígida. Y les cuento una cosa, ha estado reunido Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para ver, hermano, ¿qué hacemos con esta situación? Porque se está desbordando. Y en ese sentido, ¿se piensa tomar medidas extremas? Como por ejemplo, ¿sin instalar un toque de queda? No, a eso no va a llegar, porque a comparación uno veía, ¿no?, las fiestas COVID que han habido en Santa Beatriz, en Lurín, la gente que han detenido en el Perú, las fiestas COVID, que es algo impensado, que realmente uno ve y no puede creer que esto esté sucediendo en nuestro país, en el Perú. A diferencia de lo del Perú, la gente como que toma conciencia. No quiere decir que no se estén reuniendo,
no quiere decir que no estén yendo a visitar a sus familiares, porque acá lo que tú tienes para circular, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un permiso de esencial, de trabajador esencial, porque voy a ver adultos mayores y eso me permite transitar. Lo que están queriendo es que no usen las otras personas que tenían como un permiso extemporáneo el servicio público, llámese colectivo, llámese metro o subte y llámese el tren. Pero ¿qué ha pasado? Que a ese confinamiento de decir un toque de queda, no, pero se tomó unas medidas. Por ejemplo, la gente había salido a correr en la ciudad de Buenos Aires, esa medida se sacó, se había estado queriendo abrir los restaurantes, que se pongan mesas en las calles, ya no se va a hacer eso. En los principales centros de transbordo, como en la capital federal, llámese Retiro, Constitución, y 11 no están abriendo los negocios. Hay un gran reclamo de este lugar que se llama 11, como para que tengan una idea, es como podríamos decir una gamarra, pero con galerías, pero no que venden vendedores ambulantes afuera en la calle y que la gente le está pidiendo trabajar. O sea, hay esa disyuntiva entre lo que se está llamando el confinamiento, la cuarentena, y la gente que está pidiendo también trabajar. Es bien preocupante porque que en las últimas 24 horas se hayan registrado 209 muertes, es casi el ritmo, digamos, ¿no? La estadística que está ocurriendo hoy en el Perú, casi 200 muertos por día. Argentina tiene 40 y pico millones de habitantes, ¿no? 43, 44. Tienen 7.663 casos de contagio, muchísimo menos que el Perú. Y sin embargo, este último dato termina siendo escalofriante por eso, ¿no? En Perú ya estamos casi en los 500.000 casos y en las 21.000 muertes. Y el dilema de las autoridades es el mismo que vemos en nuestro país y en todos los países, ¿no? Colombia también se encuentra en esa situación, el desconfinamiento, la reactivación económica versus la tasa de contagios y muertes. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos hablando más adelante, Dios quiera, cuando ya se ponga en marcha entonces la elaboración de la vacuna. Sí. Son las 7:27. Tenemos que regresar a nuestro país porque entre las cosas que